final de la Segunda Guerra Mundial, las masas trabajadoras y populares han desarrollado la idea de que el fascismo es algo atroz y terrible que no puede volver a repetirse. Sin embargo, muy poca gente sabe definir lo que es realmente el fascismo. Desconocer lo que es el fascismo lleva a la gente a entender que fascismo es simplemente represión o que toda derecha conservadora y nacionalista es fascismo. Y claro, cuando se banaliza tanto un término, se le acaba despojando de su verdadero significado. Es importante saber qué es el fascismo y en 1935 el comunista búlgaro Georgi Dimitrov definió el fascismo para a partir de ahí combatirlo. Así que en este vídeo os voy a hablar de la definición que dio Georgi Dimitrov del fascismo. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Es cierto que a lo largo de la historia reciente, diferentes autores de distintas ideologías se han metido de lleno en la labor de definir y caracterizar el fascismo para comprender esta ideología y movimiento político-social. Es más, incluso dentro de la historia del movimiento comunista internacional ha habido distintos análisis y definiciones del fascismo. Clara Zetkin, Antonio Gramsci, Pasolini o Kluskart también analizaron el fascismo, pero la definición más generalizada es la que dio Georgi Dimitrov en el 7º Congreso de la Internacional Comunista, y esta vez os voy a hablar sobre la definición del fascismo de Dimitrov. En futuros vídeos os hablaré sobre otras definiciones que dieron los autores comunistas y marxistas del fascismo. La definición del fascismo de Dimitrov no surgió de la nada, sino que fue fruto de la situación política de aquellos años y sobre todo estuvo condicionado por la demanda de los comunistas de los países capitalistas de Europa de clarificar y caracterizar el fascismo para combatirlo. Así que es importante entender cuál era la situación política internacional de aquellos años en los países capitalistas de Europa. Debéis tener en cuenta que la Revolución de Octubre de 1917 y la posterior victoria del Ejército Rojo en la Guerra Civil Rusa trastocaron el panorama geopolítico, ya que, si bien la Primera Guerra Mundial, entonces descrita como la Gran Guerra Imperialista, comenzó debido a la enorme agudización interimperialista, dio como resultado un nuevo país no imperialista que era la Rusia soviética. Las potencias imperialistas fueron a una guerra brutal por el nuevo reparto del mundo y acabaron generando las condiciones objetivas necesarias para que la clase trabajadora y campesina del antiguo imperio ruso tomara el poder y creara en la Rusia soviética, que posteriormente se transformaría en la Unión Soviética. Pero es que esa revolucionarización no fue un fenómeno nacional ruso, sino que la agitación antiimperialista y revolucionaria desplegada por los comunistas y socialistas que rompieron con la Segunda Internacional hizo que en otros países europeos los trabajadores también experimentaran procesos revolucionarios. Algunos ejemplos son la Revolución de Noviembre de 1918 en Alemania y el levantamiento espartaquista de 1919, la proclamación de la República de los Soviets en Hungría o el Bienio Rosso en Italia. Esa nueva situación revolucionaria fue a consecuencia de la enorme agudización de la lucha de clases que trajo la Gran Guerra Imperialista, y fueron cada vez más los trabajadores que se dieron cuenta de la necesidad de emular a los soviéticos. Se crearon partidos comunistas por medio mundo, y la recién creada Internacional Comunista trabajó para que la revolución avanzara. La clase burguesa de toda Europa vio cómo la lucha de clases iba a más, y que las experiencias revolucionarias eran cada vez más comunes. Y no solo eso, sino que ahora los trabajadores constaban de una internacional y de un Estado socialista. A su vez, la socialdemocracia ya se había desenmascarado ante las masas obreras y populares y demostró que era la pata izquierda del capital, por lo que la táctica de engañar a los obreros con el parlamentarismo era cada vez más inservible. Solamente quedaba una opción: cambiar de método de dominación de la burguesía hacia la clase trabajadora y pasar del método de dominación convencional y no violento al violento. La incapacidad de distintos gobiernos y de sus fuerzas de seguridad de proteger la propiedad privada, como las tierras o las fábricas, la inútil farsa del parlamentarismo, el nihilismo nacional o el internacionalismo que aparecieron a consecuencia de la exaltación patriotera durante la guerra imperialista y la apuesta por la desmilitarización, provocó que surgiera una reacción que fueron los primeros estamentos escuadristas y fascistas con un marcado carácter nacionalista, anticomunista, interclasista o corporativo y belicoso. De ahí que durante la década de los
20, los países capitalistas de Europa experimentaran un importante proceso de fascistización que trajo consigo la conciliación de clases partiendo del sentimiento de nación herida, un auge de la lucha contra los comunistas, la supresión del parlamentarismo y la reducción de algunas libertades democrático-burguesas. La marcha sobre Roma que llevaron a cabo los fascistas italianos, liderados por Benito Mussolini, inauguró el proceso de fascistización, pero, desgraciadamente, no se quedó ahí. Os resumo el auge de distintos fascistas y gobiernos reaccionarios en los países europeos de la época. 2 años antes de Mussolini, Miklos Horthy lideró el movimiento contrarrevolucionario que puso fin a la experiencia soviética de Hungría e instauró un régimen militar autocrático y con algunos rasgos esenciales del fascismo que duró hasta 1944. En 1926 se produjo un golpe de estado en Lituania que derrocó el gobierno de corte izquierdista de Kazys Grinius y Antanas Smetona acabó tomando el poder y eliminando el parlamentarismo en el país. Ese mismo año, el polaco Józef Piłsudski también organizó un golpe de estado e impuso su dictadura en Polonia. En 1929, el monarca yugoslavo Alejandro I decidió controlar la vida política del país, suprimiendo el parlamentarismo y limitó los derechos democrático-burgueses del Reino de Yugoslavia. El año 1933 fue clave, ya que los sucesos que se dieron en el viejo continente confirmaron el proceso de fascistización. Ese año, el gobierno democrático burgués de Estonia fue derrocado para dar paso a la dictadura de Konstantin Pats y el fascismo clerical austríaco aupó a Dollfuss para que suprimiera el parlamentarismo y las pocas libertades democráticas que tenía el pueblo trabajador de Austria. Y, como no, ese mismo año fue cuando Hitler ganó las elecciones, convirtiéndose en canciller imperial, y un año después se autoproclamó Führer, y en 1934 también la derecha agraria reaccionaria de Letonia, liderado por Karlis Ulmanis, dio un golpe de estado ilegalizando todos los partidos políticos de Letonia. No se puede pasar por alto que en los países en los que el fascismo no consiguió hacerse con el poder o no se alzaron regímenes militares y reaccionarios, esto es, en los países democrático-burgueses, aparecieron otros grupos como Falange Española o la Unión Británica de Fascistas. A su vez, el discurso político de la derecha conservadora también fue influenciado en parte por este proceso de fascistización y, sobre todo, el anticomunismo fue la tónica general en estos países. Así que, viendo el panorama político de los principales países capitalistas, se puede entender la necesidad que surgió dentro del movimiento comunista internacional y, sobre todo, dentro de la Comintern, de analizar el fascismo y establecer una línea política comunista para luchar contra este nuevo fenómeno político. Antes de que Dimitrov diera su definición del fascismo, la Internacional Comunista ya debatió acerca de este nuevo peligro. Entre julio y septiembre de 1928 se celebró en Moscú el 6º Congreso de la Comintern y en él se comenzó a debatir sobre el verdadero peligro que suponía el fascismo para la clase trabajadora. Pero en ese congreso prestaron atención al papel que estaba desempeñando la socialdemocracia gobernante en el ascenso del fascismo o del nazismo en el caso concreto de Alemania. Los comunistas alemanes, que ya habían experimentado desde 1919 la verdadera amenaza que suponía la socialdemocracia, propusieron el término de socialfascismo para calificar a la socialdemocracia, porque, según los comunistas germanos, la socialdemocracia era socialista de nombre, pero fascista de hecho. Stalin también estaba cada vez más convencido del carácter socialfascista de la socialdemocracia, pero también hubo otros dirigentes como Bukharin o el italiano Togliatti que tildaron de mecanicista y simplista dicha definición, y el término socialfascismo no se incorporó a las resoluciones del 6º Congreso de la Comintern. Pero es cierto que a partir del 10º pleno ampliado del Comité Ejecutivo de la Comintern de 1929, condicionado por la represión anticomunista desatada por la Cancillería socialdemócrata de Hermann Müller, decidieron considerar la socialdemocracia como socialfascismo. Pero la necesidad de definir mejor el fascismo y tratarlo como un fenómeno distinto a la socialdemocracia se impuso a partir de los años 30. Esa necesidad surgió a consecuencia de la llegada al poder del nazismo en Alemania, que inició una dura persecución anticomunista en el país. Incluso el propio Dimitrov fue víctima de esa represión y tuvo que pasar por los juzgados. Esa experiencia sirvió para que Dimitrov desenmascarara
condenara el nazismo delante de los propios tribunales alemanes y se erigiera dentro del movimiento comunista internacional como uno de los cuadros antifascistas más importantes. A su vez, la persecución que sufrieron los distintos partidos de izquierdas, como los socialdemócratas, motivaron a los comunistas a redefinir el fascismo. De esta manera, entre julio y agosto de 1935 se celebró el séptimo Congreso de la Internacional Comunista y en él, Georgi Dimitrov, que era el secretario general del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, leyó un informe titulado La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo, en el que expuso las bases del análisis comunista sobre el fascismo. Así que, sabiendo todo esto, puedo entrar de lleno en el análisis que hizo Dimitrov del fascismo. El informe presentado por Dimitrov a los delegados del séptimo Congreso de la Comintern comienza con las razones por las cuales el fascismo llegó al poder político de distintos países capitalistas de Europa. Dimitrov menciona las siguientes razones. 1. La crisis económica que vino tras el crack del 29. Según Dimitrov, esta crisis económica trajo una violenta agudización dentro del sistema capitalista y revolucionó a las masas trabajadoras, generando así una situación que favorecía la revolución. Ante la perspectiva de una revolución, la burguesía dominante se apoyó en el fascismo para buscar su salvación. Así pues, los gobiernos fascistas podrían aplicar medidas excepcionales para expoliar a los trabajadores, esto es, suprimir las libertades democrático-burguesas y el parlamentarismo y continuar con la lógica capitalista bajo un método de dominación más violento. Dimitrov lo resume de la siguiente manera: los círculos imperialistas intentan descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Para esto, necesitan el fascismo. 2. Con el paso de los años, la lucha por el reparto de tierras y el control de las potencias imperialistas sobre las colonias provocó la aparición de los movimientos de liberación nacional y las ansias de descolonización, de modo que los imperialistas necesitaban resolver esta cuestión mediante el recrudecimiento del colonialismo. Dimitrov lo explica así: tratan de resolver el problema de los mercados mediante la esclavización de los pueblos débiles, mediante el aumento de la opresión colonial y un nuevo reparto del mundo por la vía de la guerra. Para esto necesitan el fascismo. 3. La existencia de la URSS y de la Comintern era un paso gigante para el movimiento obrero revolucionario internacional. La burguesía temía cada vez más que los trabajadores de sus países siguieran los pasos de los bolcheviques y tomaran el poder político en sus respectivos países. Esto es lo que dice Dimitrov al respecto. Intentan atajar el crecimiento de las fuerzas de la revolución mediante la destrucción del movimiento revolucionario de los obreros y campesinos y el asalto militar contra la Unión Soviética, baluarte del proletariado mundial. Para esto necesitan el fascismo. 4. Dimitrov insistió en la nefasta política colaboracionista de la socialdemocracia, pero no se sorprende porque argumenta que esa política emana de la esencia de clase burguesa o pequeño burguesa de los socialdemócratas, e incluso el comunista búlgaro hace autocrítica y expone que uno de los factores del auge del fascismo era la debilidad del proletariado que estaba desorganizado y paralizado. 5. El auge del fascismo es también un signo de debilidad de la burguesía, ya que demostraba que no podía mantener la lucha de clase mediante la política reformista o con el parlamentarismo. Necesitaba un nuevo método de dominación y optó por el violento, que era el fascismo. Estas eran las razones que expuso Georgi Dimitrov para explicar a sus camaradas el auge del fascismo en los países capitalistas. A continuación, Dimitrov procedió a definir el fascismo y a explicar la verdadera naturaleza del fascismo. La definición del fascismo que dio Dimitrov fue la siguiente: el fascismo en el poder es la dictadura descarada de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. Y, criticando las definiciones del fascismo dadas por otros socialistas como Otto Bauer o Brailsford, dijo: el fascismo es el poder del propio capital financiero, es la organización del ajuste de cuenta terrorista con la clase obrera y la parte revolucionaria de los campesinos y de los intelectuales. El fascismo en política exterior es el chauvinismo en su forma más brutal, que cultiva un odio zoológico contra los demás pueblos. De la definición que dio Dimitrov del fascismo podemos extraer las siguientes conclusiones. 1. El carácter de clase del fascismo es burgués y concretamente de la alta burguesía, que necesita implantar la dictadura terrorista descarada para seguir dominando a la clase
trabajadora en tiempos de crisis y de revolución. 2. El fascismo no está por encima de las clases y no es una tercera vía política, sino que es la expresión política más chauvinista y reaccionaria del capital financiero que pretende dominar a la clase trabajadora mediante el terror, la supresión del parlamentarismo y la reducción de los derechos democrático-burgueses. 3. El fascismo es un método de dominación de la burguesía. La clase dominante domina al proletariado. En eso se basa la lucha de clases en el modo de producción capitalista. Pero esa dominación no es siempre violenta o represiva. La dominación también se realiza a través del engaño del parlamentarismo, del control de los sindicatos, convirtiéndolos en meros apéndices de la patronal o insertando el conformismo entre los trabajadores mediante ciertas concesiones. Pero cuando la burguesía no puede seguir dominando de esta manera a su contrario, usa el método de dominación violento que es encarnado por el fascismo. Y 4. El chauvinismo más reaccionario es un pilar del fascismo y exagera al máximo el sentimiento nacional. Sobre todo lo exagera en los países derrotados como Alemania y explota el sentimiento de nación herida para reclamar el orgullo nacional y pasar así al campo del chauvinismo. A su vez, Dimitrov advierte a sus camaradas diciendo lo siguiente: la subida al fascismo al poder no es un simple cambio de un gobierno burgués por otro, sino la sustitución de una forma estatal de dominación de clase burguesa, la democracia burguesa, por otra, por la dictadura terrorista abierta. Aquí Dimitrov echa por tierra la idea de ciertos izquierdistas actuales que piensan que un cambio de gobierno socialdemócrata por un gobierno derechista liberal o conservador con un marcado carácter nacionalista significa que el fascismo ha llegado al poder. No, el fascismo no es un simple cambio de gobierno, y menos aún un cambio de gobierno de unos socialdemócratas clásicos o posmodernos por un gobierno conservador o liberal. Dimitrov lo deja muy claro. La subida al fascismo es en realidad el cambio de dominación de clase burguesa, concretamente el cambio de dominación democrático-burgués no violento por el violento. Si esto no se tiene en cuenta, uno jamás podrá definir el fascismo y mucho menos combatirlo. Además, Dimitrov presta atención a las pugnas interburguesas, porque, si bien expone el carácter burgués del fascismo, advierte que el fascismo también disputa el terreno político con otras fuerzas políticas burguesas, llegando incluso a enfrentamientos políticos muy serios que amenazan la misma existencia del fascismo en un país. Pero, en estos casos, Dimitrov nos recomienda prestar atención a el efecto que tiene el fascismo en las distintas fuerzas burguesas y sobre todo en el gobierno capitalista, porque condiciona la vida política de un país y el gobierno pasa por una fase preparatoria para la implantación de una dictadura fascista, como por ejemplo implantando medidas reaccionarias que van en contra de los principales derechos básicos democrático-burgueses. Así que aquí Dimitrov nos advierte de que todo comunista debe prestar atención al proceso de fascistización y a las medidas reaccionarias que se implantan. Esto es lo que dice Dimitrov. Antes de la instauración de la dictadura fascista, los gobiernos burgueses atraviesan habitualmente por una serie de etapas preparatorias y realizan una serie de medidas reaccionarias que facilitan directamente el acceso al poder. Todo el que no luche en estas etapas preparatorias contra las medidas reaccionarias de la burguesía y contra el creciente fascismo no está en condiciones de impedir la victoria del fascismo, sino que por el contrario la facilitará. Esto es una advertencia del comunista búlgaro para todos aquellos que no prestan atención al actual proceso de degradación de la democracia burguesa y a la implantación de medidas reaccionarias en distintos países del mundo. Luego Dimitrov explica por qué el fascismo ha conseguido ganar el apoyo de las masas populares en distintos países. Esto es muy importante analizarlo, porque no se puede presentar el fascismo como una ideología y un movimiento político abocado al fracaso y que jamás puede volver a tomar el poder, porque eso supone minusvalorar el fascismo y la fe ciega en el sistema democrático burgués que supuestamente va a prevenir a la clase trabajadora del regreso del fascismo. En este sentido, quiero resumir lo que dice Dimitrov en los siguientes puntos. 1. El fascismo apela a las necesidades y exigencias más candentes de las masas de un país. Se dirige a los distintos estratos sociales como la clase trabajadora, la pequeña burguesía,
o la burguesía nacional. Se adapta y se presenta a ellas como un gobierno justo, implacable, honrado y sobre todo nacional, que va a acabar con los problemas más apremiantes de la nación. 2. El fascismo explota al máximo el sentimiento nacional. En el caso de Alemania, el nazismo explotó el sentimiento de nación herida, haciendo suya la consigna de contra Versalles o Versalles humilla a Alemania. El fascismo promete recuperar el prestigio y el honor del Estado-nación y promete ser un actor importante y dominante en el plano internacional. La explotación del sentimiento nacional con un marcado carácter chauvinista intenta tocar en lo más hondo de las masas trabajadoras, rechazando el internacionalismo, y hace ver a sus seguidores que ellos trabajarán por el bien de toda la nación. 3. El fascismo adopta un discurso antisistema, anticapitalista e incluso con tintes pseudosocialistas y obreristas. Para entender esto, voy a citar directamente a Dimitrov. ¿Por qué los fascistas alemanes, esos lacayos de la gran burguesía y enemigos mortales del socialismo, se hacen pasar ante las masas por socialistas y presentan su subida al poder como una revolución? Porque se esfuerzan en explotar la fe en la revolución, la atracción del socialismo que vive en el corazón de las amplias masas trabajadoras de Alemania. Aquí Dimitrov asesta un golpe mortal a los nacionalsocialistas y sobre todo mete un tortazo a todos aquellos anticomunistas que consideran socialistas a los nazis porque mantuvieron las palabras socialista y obrero en las siglas de su partido. En verdad, los fascistas eran y son conscientes de la existencia de la explotación capitalista y el sufrimiento que padecen los trabajadores en este sistema de trabajo asalariado. El control cada vez mayor de la oligarquía financiera y de los bancos, o la misma corrupción, es usado por el fascismo para incluirlo en su retórica demagógica y presentarse como una alternativa nacional a todo eso. De ahí que, en su informe, Dimitrov denunciara la falsedad del supuesto socialismo de los nazis o el estado corporativo mussoliniano que usaron para que las masas vieran en esta opción política una contraposición a los partidos burgueses clásicos y al comunismo. Pero, en verdad, se debe recalcar, como lo hizo Dimitrov, el interclasismo presente en el fascismo al tomar como el sujeto revolucionario a toda la nación que irremediablemente los lleva a defender los intereses de la clase mejor posicionada, o sea, de la clase dominante. Siguiendo con el informe, Dimitrov dedica todo un capítulo a desenmascarar a los fascistas y a mostrar su hipocresía. Hace un momento os he expuesto las razones por las que el fascismo fue popular para las masas, pero Dimitrov expone la verdad de los regímenes fascistas y lo que realmente ofrece este movimiento político a las masas trabajadoras. De esta manera, Dimitrov comenta que en los regímenes fascistas los derechos de los trabajadores han sido disminuidos y más aún, los derechos de los trabajadores de tendencias izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas o sobre todo de trabajadores que suponen elementos extraños para la nación, esto es, judíos, gitanos e inmigrantes. También destaca la actuación de las distintas policías secretas como la Gestapo o la Siguranza rumana y advierte a los camaradas de los campos de concentración. En este punto de su informe podemos apreciar que Dimitrov intenta exponer no solo a sus camaradas de la Comintern, sino a toda la clase trabajadora del mundo la realidad del fascismo allí donde consiguió tomar el poder. Yo he mencionado muy brevemente lo que dice Dimitrov, pero en su informe expone otras muchas cuestiones que reflejaban la realidad diaria de los trabajadores y campesinos que vivían en los regímenes fascistas. Pese a todo esto, Dimitrov no cae en la desesperación e insta a sus camaradas a seguir trabajando porque el fascismo está condenado a ser derrotado por la clase trabajadora y, citando directamente a Dimitrov, la dictadura fascista de la burguesía es un poder cruel pero precario. Y para demostrar la debilidad política y social del fascismo, Dimitrov procedió a argumentar su postura. 1. El fascismo no abole las contradicciones de clase, sino que las agudiza al máximo, sentando las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución proletaria en un país. 2. Suprimir el parlamentarismo e implantar su monopolio político hace que todos los partidos no fascistas, incluidos los democrático-burgueses, pasen al lado de la resistencia antifascista que trabajará en la clandestinidad para derrocar el poder fascista. Es aquí donde los comunistas han de trabajar firmemente y dirigir esta lucha para presentarse ante las masas trabajadoras y populares como su vanguardia. 3. No se supera el capitalismo. Al contrario, el fascismo, al ser la dictadura terrorista y más descarada del capital financiero, acaba amasando más fortunas.
lo que evidencia el carácter de clase del fascismo. El relato hipócrita anticapitalista del fascismo se cae cuando los grandes trusts y empresas de otros países hacen negocios y se benefician de las precarias condiciones laborales impuestas por los regímenes fascistas. El trabajo de los fascistas por el capital agudiza aún más la lucha de clases. Y 4. El fascismo, al querer recuperar el prestigio nacional y pretender abarcar una cuota cada vez mayor en el mercado internacional, lo empuja a la pugna con otras potencias imperialistas dominantes. El chauvinismo extremo del fascismo lo lleva irremediablemente a la guerra interimperialista contra las otras potencias imperialistas democrático-burguesas, lo que permite a la clase trabajadora internacional trabajar para el derrocamiento de su propia burguesía. Con todo esto, Dimitrov demuestra que el fascismo en realidad es un bote salvavidas para la burguesía en la fase de descomposición del capitalismo y que necesita del fascismo para preservar sus privilegios de clase y continuar dominando así a la clase trabajadora. No obstante, el comunista búlgaro insiste en que todos los comunistas del mundo deben trabajar firmemente para derrocar el fascismo, ya que su derrota puede acercarlos a la toma de poder. Después de exponer la naturaleza del fascismo y demostrar su esencia de clase, Dimitrov expuso la estrategia para combatir el fascismo, que fue la creación del Frente Único Antifascista, por el que apostarían los comunistas para combatir junto al resto de elementos antifascistas contra el fascismo. Pero ese tema ya lo trataré en otro vídeo. Para terminar, os quiero leer las últimas palabras del informe de Dimitrov. Así, el fascismo, que ha surgido como el resultado de la decadencia del sistema capitalista, actúa por tanto, en última instancia, como un factor de su ulterior descomposición. Así, el fascismo, que se impone como deber enterrar al marxismo, al movimiento obrero revolucionario, lo que hace como resultado de la dialéctica de la vida y de la lucha de clases es contribuir a que se desarrollen las fuerzas llamadas a ser sus enterradoras, las enterradoras del capitalismo. Georgi Dimitrov experimentó la represión fascista en sus propias carnes y lo analizó para sacar a la luz la verdadera naturaleza y la esencia de clase del fascismo. El estudio del fascismo es importante para combatirlo y por eso mismo debemos tener siempre presente las palabras del eminente comunista búlgaro. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que os hablara de otros análisis comunistas del fascismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que la descripción del vídeo